En estas instancias de la política, ¿para qué ha quedado la Asamblea Nacional? El rol de contradictor del Ejecutivo que le endilgan desde Carondelet podría tener una respuesta. Lo vamos a analizar con el doctor Santiago Basabe, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. Buenos días, Santiago, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días con la teleaudiencia, un gusto estar acá. ¿Y cuáles son entonces las razones por las que el presidente Daniel Noboa confronta abiertamente con la Asamblea Nacional? Bueno, creo que básicamente es buscar evadir responsabilidades, compartirlas con la Asamblea, fundamentalmente también con el Poder Judicial, y de esa manera mantener al menos una popularidad que, si bien ha venido en descenso en las últimas semanas, todavía es importante para él. Yo creo que el guión es un guión no solo político, sino fundamentalmente electoral. Y evidentemente la Asamblea Nacional no tiene una respuesta muy positiva frente a esa tensión, y en la confrontación de Ejecutivo o Presidente con la Asamblea me parece que siempre va a salir favorecido el Presidente de la República, este Presidente o cualquier otro, básicamente por una cuestión de fondo. El Presidente es una persona, se lo puede identificar, y la Asamblea es un colegiado, ¿no?, donde se mezclan tanto los legisladores que actúan de forma positiva como los otros, que en el país cada vez son más, desde luego. ¿Pero qué sentido puede tener pelearse con una asamblea con bajas calificaciones, cuya labor no es precisamente valorada de forma positiva por la ciudadanía? En otras palabras, Santiago, ¿qué rédito electoral tiene pelearse con un muerto? Es empujarle más a la Asamblea al descrédito que ya tiene en mucho tiempo, y que eso le pueda favorecer en términos electorales al presidente de la República. Posicionarse hacia fines de este año como la opción del cambio, y que frente a ese cambio hay actores políticos que impiden que el país progrese. La Asamblea Nacional es uno de ellos. Ese es un discurso con un libreto similar al del 2005, 2006, inicios del 2007, con el que llegó el presidente Correa. Recordemos que para esa época el principal opositor que tenía el presidente fue la Asamblea Nacional, así en términos generales. Quiero hacer un mejor trabajo, la Asamblea no me permite, vayamos a una constituyente. Existió de por medio el tema de los diputados de los manteles. Me parece que en alguna medida, no de forma exactamente igual desde luego, pero en alguna medida el presidente Noboa empieza a configurar un escenario político que le permita de esa forma llegar con mayores opciones, no solo él, sino su bancada legislativa en la elección de febrero. ¿Y la Asamblea, Santiago, debe rehuir ese rol de ser el contrario, de ser el otro? Hasta ahora lo ha hecho y está dedicada a los exhortos y a fabricar comisiones que no sirven para nada, pero en algún momento podría tener la misma reacción que tuvo la Asamblea que le tocó a Guillermo Lasso y que lo terminó destituyendo, ¿no? Sí, efectivamente podría llegar a darse ese cambio con una distancia. En el caso del presidente Lasso había perdido ya muchísimo de su popularidad, y eso le dificultaba tener una mejor posición respecto a la Asamblea Nacional. Ahora mismo el presidente Noboa, insisto, si bien ha bajado en los espacios de aceptación ciudadana, siguen siendo relativamente aceptables, y eso le impide a la Asamblea tener una actitud mucho más confrontativa. Pero nuevamente en el país las cosas son de cortísimo plazo, y esto puede tener cambios en las próximas semanas. Bueno, seamos precisos y aclaremos, la anterior asamblea no destituyó al presidente Lasso, pero lo metió en una dinámica de juicio político que lo empuja a tomar la decisión de la muerte cruzada, y en términos prácticos podríamos decir que equivale básicamente a lo mismo. Ahora, Santiago, ese juego de amenazas donde en la Asamblea se conforma una comisión para fiscalizar al gobierno y se pretende otra para que revise las declaraciones del expresidente Correa, ¿esto es algo más que pirotecnia política? Yo creo que es una falta de estrategia desde la Asamblea, es caer en el juego desde el Ejecutivo, es posicionarse con temas que son abiertamente irrelevantes en términos de lo que la Asamblea debería hacer, y dejar de lado a otras cuestiones de fondo. A esto hay que agregar evidentemente que la Asamblea no es que está actuando de una forma positiva. Tenemos un informe de la Comisión de Fiscalización respecto a la posibilidad de que quede sin efecto el juicio político a ex vocales del Consejo de la Judicatura, que es una decisión lamentable, por decirlo menos. Entonces, de lado a lado hay un juego político, pero me parece que en esa relación siempre, en esta circunstancia, en la actual, el presidente de la República va a salir con mayores ventajas.
Ahora, en la Asamblea vive el mismo espíritu político electoral que está instalado en este momento en Carondelet, y eso podría motivar a una respuesta abierta más adelante, más temprano que tarde, quizás una escalada en la confrontación, teniendo en claro, por ejemplo, que el legislativo tiene entre ceja y ceja la fiscalización a los ministros de Noboa. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Esto puede cambiar con el paso del tiempo y las decisiones en la Asamblea pueden irse modificando. Construye, por ejemplo, no tiene un candidato presidencial abiertamente expuesto al día de hoy. El Partido Social Cristiano está en una posición incómoda por la ausencia de Topi como su posible candidato, a pesar de que se dice que el presidente Kronfle va a ser el candidato. La Revolución Ciudadana tiene una opción real y que la va a empezar a poner en juego en las próximas semanas. Pero yo creo nuevamente que si bien es cierto, la Asamblea tiene un comportamiento poco deseable para el país y eso es evidente, tampoco se puede caer en esta estrategia del presidente de trasladar todos los costos y todas las responsabilidades a la Asamblea Nacional. Y pongo el ejemplo de la reciente aprobación en comisión de las enmiendas al aumento de las penas respecto a la consulta popular. Me parece que ahí la Asamblea actúa en coherencia con un tema de técnica legislativa, no es dejar de lado la voluntad popular, pero sí modelar el aumento de las penas en relación a las penas existentes para otros delitos. Entonces, en ese caso en específico, por ejemplo, a diferencia del de los ex vocales del Consejo de la Judicatura, me parece que una dosis de razón tiene la Asamblea Nacional, y yo creo que desde los distintos espacios políticos y sobre todo sociales tenemos que balancear bien a quién corresponden las responsabilidades en los distintos temas, tanto al legislativo como al ejecutivo. Porque si se deslinda de todos los costos y las obligaciones que tiene el presidente de la República, me parece que eso puede conducir a un proceso electoral en el siguiente año que tenga resultados de alguna manera similares a los que ya tuvimos en el 2007, con una ausencia de balance entre diversas fuerzas políticas. Ahora, dice usted, el gobierno alienta una bronca con la Asamblea con la intención de obtener un rédito político, pero al identificar como contradictor al legislativo, ¿no está entrando Daniel Noboa en un terreno peligroso donde se concentran todos los interesados en ganarle la pulseada presidencial de 2025 al régimen? Porque si bien es cierto que no están definidos aún los candidatos, bueno, pues de allí es de donde van a salir, y el correísmo ya en agosto y el Partido Social Cristiano y Construye tendrán a sus alfiles. Entonces, Noboa no se está metiendo en una guerra de la que ya mismo podría salir malherido. Yo creo que se está metiendo en una guerra, como la mencionas en esta metáfora, pero es una guerra que tiene una clara orientación electoral. Yo creo que al presidente le interesa confrontar, y le interesa confrontar mucho más, de forma más abierta con la Asamblea Nacional, precisamente para posicionarse en términos electorales. Sí, nuevamente. Sí, Santiago, pero ¿confrontar con qué? O sea, ¿cuáles son los éxitos, los logros que le permiten creer a Carondelet que ellos van a lograr imponerse con facilidad ante una asamblea que a través de procesos fiscalizadores podrían fácilmente desnudar todas las debilidades del gobierno? Yo creo que básicamente la información con la que ellos cuentan es de esta aceptación popular, que insisto, si bien ha bajado, todavía sigue siendo relativamente importante, y esa me parece que es la principal carta de presentación para asumir un éxito relativo al menos en el próximo proceso electoral, lo cual no está garantizado, desde luego, porque hay fuerzas políticas y específicamente la Revolución Ciudadana, que tiene un trecho electoral ya ganado por sí mismo. Pero tengo la impresión nuevamente que este éxito relativo a partir de las encuestas es lo que motiva al Ejecutivo a tener a enfilar todos sus dardos fundamentalmente contra la Asamblea y fundamentalmente también contra el Poder Judicial. En ambos casos, insisto, no porque no tengan responsabilidades, pero sí creo que hay la necesidad de justipreciar las responsabilidades también del Ejecutivo, que en general no suele asumirlas. ¿Aceptación a la gestión no equivale a intención de voto? ¿Cree usted, Santiago, que están confundiendo en el Ejecutivo estas dos instancias que son radicalmente diferentes? Yo asumo que no las confunden, efectivamente son distintas. Que yo apoye un gobierno no quiere decir que vaya a votar a ese candidato a la presidencia o a un parlamento, en el caso visto como partido político, evidentemente que sí, pero seguramente el cálculo político que ahora mismo se maneja es que la principal fuerza opositora que tendría el gobierno
es la Revolución Ciudadana y seguramente contra ellos van a enfilar también en las próximas semanas. Y el cálculo, insisto, al menos al día de hoy, es que no existe un candidato claramente posicionado que vaya más allá de la Revolución Ciudadana. Y que en ese espacio la posibilidad de volver a ganar el proceso electoral es una opción que se puede barajar. Esa sería como una justificación comprensible y coherente de por qué la actitud del gobierno y la estrategia política al día de hoy. Ahora, el propio presidente de la Asamblea, como usted bien lo señalaba, probablemente sea candidato a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano y entonces los intereses podrían definirse y desarrollar un cauce que busca minar a aquello que el gobierno, en cambio, busca exhibir como logros en un ejercicio de canibalismo propio de quienes hasta hace pocas semanas eran comensales de una misma mesa. Eso es un punto adicional, Santiago. Entonces yo como critico y digo, el otro es malo, ese otro es terrible, es malvado. Pero hasta hace 2, 3 semanas atrás bailaban juntos el mismo vals. Yo creo que no bailaban juntos el mismo vals, siguen bailando el mismo vals. Yo no creo que la relación cercana de la bancada oficialista con la Revolución Ciudadana, con el Partido Social Cristiano y en alguna medida con Construye se haya roto por completo. Me parece que eso está y va a seguir funcionando mientras sea útil a los intereses mutuos. Respecto a la candidatura del Partido Social Cristiano, una cosa es que tengas un candidato presidencial y otra cosa es que tengas las posibilidades reales de ganar. Tengo la impresión que la opción del Partido Social Cristiano es básicamente para mantenerse presente en la papeleta electoral y mantenerse presente en la imagen ciudadana, más allá de creer que efectivamente podrían ganar un proceso electoral. Insisto, entonces, vistas así las cosas, al día de hoy, más allá de Noboa, candidato eventual a la presidencia, y del candidato de la Revolución Ciudadana, cualquiera que éste sea, no existe algún candidato adicional que tenga una posición clara de posiblemente ganar el proceso electoral. Entonces, bajo esa dinámica, insisto, me parece que es comprensible para sus intereses, desde luego, la actitud del gobierno. No es comprensible para el país porque el gobierno debería tener un poquito más de autocrítica para asumir responsabilidades que no le corresponden al judicial, tampoco al legislativo, y que son de propia cosecha del Ejecutivo, de la Presidencia de la República, fundamentalmente. Ante esas mayores probabilidades planteadas al día de hoy, es que no importa si se gana o no se gana, si el candidato que se propone tiene o no reales opciones de llegar hasta Carondelet. Lo que importa aquí es que tantos votos puede minarle a estas dos fuerzas que aparentemente pues, son las que tienen mayor opción de llegar a la presidencia de la República. Santiago, ¿qué tanto vale que el gobierno haga referencias a la vieja política cuando pactaron con ellos? Entiende Santiago Basabe que siguen todavía juntos? Entonces, antes decía pues el presidente Noboa que no valía ser anti y él se abanderó de ser pro, pero ¿se puede pasar de una instancia a otra sin explicación o sin excusa de por medio? Se puede perfectamente, y ese discurso, ese relato político de decir todos los que están en mi contra pertenecen a la vieja política, a la partidocracia que se llamaba en la década pasada, todos ellos tienen que irse, que se vayan todos, la asamblea incluida. Me parece que es algo que en alguna medida trata de retomar el presidente Noboa, con ciertos matices desde luego, pero ese me parece que es lo que va a ser el hilo conductor de esta estrategia política del gobierno en los meses que quedan. Y esto, más allá de que tenga su dosis de verdad, desde luego, es un tema que electoralmente vende y vende muy bien, porque la gente en el país ha empezado ya un proceso nuevamente de tedio, de cansancio, de fastidio con todo lo que sea la política, y ahí eventualmente el presidente Noboa podría valerse de todo ese malestar ciudadano de cara al próximo proceso electoral. ¿Identifica entonces en las conductas del Ejecutivo Santiago Basabe las líneas base de lo que fue el temprano correísmo, el correísmo del 2007? En alguna medida sí. Toda la política anterior, excepto yo, que voy a llegar, ha sido una política que le ha generado perjuicios al país. Por tanto, hay que renovar todo y hay que renovar inclusive a la Asamblea Nacional. Tienen que darme una capacidad amplia para gobernar desde el Ejecutivo y del Legislativo para hacer los cambios. No existe otra forma. Por tanto, hay que dejar atrás a todos, excepto al candidato presidencial y a su movimiento político. Y eso puede generar una nueva esperanza.
Y el país ha sido tradicionalmente de ciclos políticos. En el 2006-2007 se cerró un ciclo político y se inició uno nuevo. Me parece que en la elección del 25 o eventualmente en la siguiente habrá un nuevo ciclo político y tengo la impresión que el guión va a ser bastante parecido al anterior. Y el país ya sabe, pues, cuáles son los riesgos que ello implica, en qué termina aquello. Santiago Basabe, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencias Políticas. Gracias, Santiago, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Siempre un placer, Lenny. Buen día a la teleaudiencia.